Bueno, el cáncer a la vesícula ocupa el tercer lugar de muertes por esta enfermedad entre los chilenos, superando solo por el del estómago, el cáncer al estómago y de pulmón. Este tipo de enfermedad es en general asintomática y suele ser diagnosticada demasiado tarde. Los especialistas llaman a prevenir porque existe directa relación entre los cálculos y el cáncer de la vesícula. Para profundizar precisamente en este tema nos acompaña en CNN Contigo el doctor José Giordano. Él es cirujano digestivo de la clínica Las Condes. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Doctor, lo primero, ustedes dicen que lo fundamental es la prevención, y para prevenir, ¿qué es lo que hay que hacer finalmente para saber si uno está o no en riesgo? Bueno, el mejor examen para saber si uno tiene cálculo o no es la ecotomografía abdominal. Tú te haces una ecografía abdominal y vas a saber si tienes cálculo o no en la vesícula. El hecho de tener cálculo es el antecedente que te hace sospechar que puedas, a través de los años, tener un cáncer en la vesícula. Pero me imagino que hay un dolor asociado, es decir, para que una persona se haga una ecografía es porque le duele. O sea, no es porque ¿hasta dónde es asintomático también? Bueno, hay dos cosas. Uno es el cáncer. El cáncer habitualmente es asintomático hasta estadios muy tardíos de la enfermedad. La otra cosa son los cálculos. Más o menos la mitad de las personas que tienen cálculos tienen síntomas, la otra mitad no tiene síntomas. No tiene síntomas. Exactamente. Por eso la ecografía hay que incorporarla como un estudio screening, parte de tu investigación anual, de tal como te hace una mamografía, un Papa Nicolau, una ecografía abdominal. ¿Y eso a partir de qué edad tendría que ser casi una norma? 35 años. Ah, de eso estamos hablando, sí. ¿Ah? Porque entiendo además, doctor, que cuando hablamos de cáncer, esto va creciendo exponencialmente en la medida que, por supuesto, la persona cumple más años y se acerca a los 50 y ya se acerca a los 70, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué está pasando ahí exactamente, doctor, en cuanto a las medidas de prevención? ¿Diría usted que en general los chilenos se preocupan poco de este problema? Sí, se preocupan poco, salvo que tengan síntomas. Ahora, el Estado chileno sí se ha preocupado porque ha incorporado esta patología a las patologías GES, ¿ya? El objetivo es tener, no sé, en 15 o 20 años más, una franca disminución del número de cánceres de la vesícula, operando a las personas que tienen cálculos antes que le aparezca el cáncer. Y por eso que los cálculos de la vesícula aparecen como patología GES. Doctor, ¿cuáles son los factores principales que provocan los cálculos? Y de ahí, por supuesto, se pueden generar, ¿no es cierto?, los cánceres a la vesícula, como usted dice. Bueno, uno de los factores principales es el embarazo. ¿El embarazo? El embarazo, sí. En el embarazo hay una estasia, la vesícula no se contrae bien, se acumula la bilis en su interior y eso puede generar una formación de cálculo. Igual en el embarazo aumenta la excreción de colesterol en la bilis. La gran mayoría de los cálculos de la vesícula son de colesterol. Por lo tanto, cuando se aumenta la cantidad de colesterol que se excreta por la bilis, aumenta el riesgo de formar cálculo. ¿Y mientras más embarazo, también más posibilidad de hacer cálculo? Sí. Y lo otro, doctor, usted se hablaba de la obesidad, también es un factor determinante, ¿no? Es un factor determinante, sí. Doctor, ¿cuál es el paso que hay entre los cálculos biliares y el cáncer de vesícula? Ese paso son años de que el cálculo está produciendo inflamación crónica en la vesícula. ¿Okay? Por eso si tú tomas un grupo de 100 personas de 25 años con cálculos en la vesícula, probablemente ninguno tenga un cáncer. Si lo sigue a los 100 años, o sea, a los 50 años, probablemente 5 o 6 de esas personas tengan cáncer en la vesícula. Y si lo sigue hasta los 75, hay series que muestran hasta un 20-25% de ese grupo de 100 personas que tiene cáncer de vesícula. Por eso es importante retirar los cálculos y la vesícula antes de que aparezca el cáncer. ¿Cuál es la correlación que existe entre hombres y mujeres? Es una patología que es más frecuente en las mujeres porque los cálculos son más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Estamos hablando de que hay 2 mujeres o casi 3 mujeres por cada hombre con cálculo en la vesícula. Más o menos esa misma proporción se mantiene en el cáncer a la vesícula. Y en términos de salud pública, ¿de cuánta gente estamos hablando al año que muere producto de la no prevención adecuada y a tiempo, no? Bueno, en Chile aproximadamente hay 80.000 fallecimientos por año. Estamos hablando de entre 1.800 a 2.000, 2.100 fallecidos al año por cáncer de vesícula. Doctor, respecto de los cálculos, ¿es fácil la operación? Se tienen que extirpar, por supuesto, ¿no? Se extirpa la vesícula y los cálculos. Ah, ya, o sea, nunca solamente el cálculo, claro, o sea... ¿Y es una operación difícil, complicada? No, es la operación más frecuente que se hace en Chile. En Chile se hacen aproximadamente 40.000, 45.000 colecistectomías al año. Es por cirugía laparoscópica, la gran mayoría cuando se hace en forma preventiva, electiva, no de urgencia. Cuando es de urgencia ya es más complicado porque
Los cálculos en la vesícula, por un lado, producen cáncer a través de la vida, a lo largo de los años, pero también producen otras complicaciones, como colecistitis aguda, como una enfermedad que yo creo que tú has escuchado que se llama pancreatitis aguda, que es una enfermedad muy grave. Entonces, el sacarse los cálculos te previene el cáncer, pero además te previene estas otras patologías. Doctor, ¿hay alimentos que pueden promover o facilitar, digamos, la aparición de cálculos? No está descrito eso, no. Lo que sí está escrito es que periodos prolongados de ayuno ayudan a la formación de cálculos. ¿De ayuno? Sí, por ejemplo, en Chile es muy frecuente que hagan una once comida suave y en la mañana un té pelado haya estado muchas horas la vesícula sin contraerse. En cambio en Estados Unidos, que tú ves que los desayunos son opíparos. ¿Pero así tendrían que ser, diría usted? No estoy diciendo que el ayuno prolongado ayuda a mantener la vesícula sin vaciarse y eso genera cálculo. Pero el hecho de tomarse un té solo en la mañana tampoco es bueno. No, por supuesto, doctor, pero hay ciertos hábitos alimenticios de vida, ya sea de ejercicios físicos, que pueden ayudar a prevenir los cálculos. Bueno, hay algunos trabajos escandinavos que demuestran que el hacer ejercicio disminuye el riesgo de que aparezcan cálculos en la vesícula. Es así. Y en cuanto a la alimentación, ¿hay cierto tipo de alimentos que puede favorecer o no? Tampoco. No está descrito, eso sí que no está descrito. Ahora, me llama la atención el tema que usted dice que en algunos casos es asintomático la presencia de cálculos, porque lo que yo he sabido es que generalmente los dolores son agudísimos. Sí, hay dos tipos de cálculos, un cálculo en la vesícula y un cálculo en el riñón. Los dolores más agudos son de los cálculos renales. Perfecto. ¿Okay? Los cálculos en la vesícula, en la mitad de las personas, tal como te dije, da síntomas, la otra mitad no da. Habitualmente un dolor en la boca del estómago, que se corre al lado derecho o hacia la espalda. Hay distensión abdominal, las personas se hinchan, tienen flatulencia. Esos son los síntomas clásicos de los cálculos en la vesícula. Doctor, para saber si uno tiene cálculo biliar, ¿basta solo una ecografía o un examen de sangre puede ser suficiente? No, el examen de sangre no muestra. No te muestra nada. Nada. El examen de sangre te puede mostrar si alguno de esos cálculos de la vesícula pasó al colédoco o vía biliar, o sea, si hay una complicación. Pero el examen más importante es la ecotomografía abdominal. Doctor, pero hay cierta sintomatología que puede darse. ¿Cuál es? Para que la gente tenga súper claro que atender esos síntomas, ¿no? Habitualmente son síntomas que aparecen después de la ingesta de comidas grasas. Estamos hablando de dolor en la boca del estómago, debajo de la costilla, al lado derecho, hacia la espalda. Incluso en algunos casos se describe en el omóplato, en la paleta, el dolor, con vómitos. ¿Y qué es lo que hay que hacer inmediatamente después de esos síntomas, digamos? O sea, lo que hay que hacer es ver cuánto demora, consultar a su médico, consultar a un servicio de urgencia, porque si el dolor es permanente hay que usar algún antiespasmódico, algún analgésico, y ahí deberían solicitarle la ecografía abdominal para descartar que no haya un cálculo en la vesícula. Doctor, finalmente una persona que ha sufrido de hepatitis, ¿tiene más posibilidades también de hacer cálculos? No está relacionado directamente. No. O sea, el principal consejo que usted daría es prevenir una vez al año haciendo una ecotomografía abdominal, que además puede aprovecharse para poder ver otros órganos, claro, por supuesto. Hígado, riñones, pero por etcétera. supuesto. Doctor, queremos agradecer su tiempo aquí con nosotros en CNN Contigo. Encantado.